La Biblia dice claramente que el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios por su gracia nos extiende la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es una dádiva de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros recibió el perdón de Cristo porque somos inteligentes. Ninguno de nosotros se paró a pensar, creo que me conviene recibir al Señor. Fue la gracia de Dios trayéndonos el redarguir del Espíritu Santo, el abrir nuestros ojos a ver la negrura de nuestra condición pecaminosa y el fin eterno en el infierno, al cual voluntariamente estábamos caminando. Y por gracia Él nos permitió escuchar su voz que decía, volveos a mí. ¿Por qué pereceréis? Dice Jehová. He aquí que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y viva. Digo que en aquel tiempo vamos nosotros a aplaudir a Dios, pero ahora les voy a mostrar por qué. Porque Dios sabe lo que es bueno. Nosotros protegemos nuestras casas, ¿verdad? No queremos dejar entrar lo que nosotros creemos que no es bueno. Ponemos toda clase de candados. Bien, Dios sabe lo que es bueno, Dios sabe lo que es perfecto, Dios sabe lo que es santo, nosotros no. Y Él no va a permitir que a su casa entre nada que hace pecado. Y nosotros decimos y cantamos y hablamos del amor de Dios. Cuando mencionamos la cruz del Calvario, ¿qué es lo que vemos? Vemos el gran amor de Dios. Decimos la cruz es el altar en el cual Cristo se ofreció por nuestros pecados, y es cierto. La cruz es la prueba más grande del amor de Dios por la humanidad, y es cierto. Todo eso es cierto, pero se nos olvida el otro lado de la moneda. La cruz también es la prueba del odio más grande que Dios le tiene al pecado. La cruz es también no el altar en el cual el Cordero de Dios fue ofrecido, sino que el lugar en el que el pecado fue juzgado. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemos, casi todos conocen que Jesús le dijo a Nicodemos, necesitas nacer de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero antes de eso Jesús le dijo a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente que Moisés levantó en el desierto fue una serpiente de bronce. Bronce en la Biblia significa juicio. Y la serpiente, ustedes saben que es símbolo de Satanás. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente. Cuando yo leí eso la primera vez que el Espíritu lo abrió a mi corazón, me quebrantó. No pude predicarlo, me eché a llorar con toda la congregación. Porque no dice, así es necesario que la rosa de Sarón y el lirio de los valles sea levantado. No dice, porque así es necesario que el Cordero de Dios inmolado desde el mundo sea levantado. Y yo puedo identificar a Jesús con la rosa de Sarón. Yo puedo identificar a Jesús con el lirio de los valles. Yo puedo identificar a Jesús con el Cordero de Dios. Pero con la culebra, con la serpiente, con el diablo, no hay comparación, Señor. Tú no puedes estar diciendo eso. Pero Jesús dice, sí. Ahí en la cruz ciertamente se está mostrando el amor de Dios a ustedes, extendiéndoles la invitación, pero a la vez se está mostrando la justicia de Dios. Se está mostrando la perfección de Dios al demandar que el pecado tenga su paga. Y la paga del pecado es muerte. En aquella cruz no era el Hijo de Dios el que estaba colgado. En aquella cruz era el pecado de todos nosotros humanado en la persona de Jesús. En aquella cruz lo que había era el veredicto de que la paga del pecado es muerte, a tal grado que se oscureció el cielo. Y Jesús, que apenas unos momentos antes había dicho, todos ustedes me van a abandonar, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. En ese momento, cuando Él llevó nuestro pecado, dice 2 de Corintios, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. No dice llevó nuestro pecado, dice fue hecho pecado. En ese momento Jesús alzó sus ojos, ¿y dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba aquel que nunca le había abandonado? ¿Dónde estaba su Padre Santo? Estaba juzgando el pecado y su santidad no le permitía tener comunión con el pecado. Su justicia demandaba que la paga del pecado fuese muerte, separación eterna.
Y Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el juicio de Dios vino sobre el pecado, y aún a su Hijo amado, en el cual tenía complacencia, le dio la espalda, porque Él no podía tener comunión con el pecado. Sí, es la muestra del amor más grande, pero a la vez nos muestra cuán grande es el odio de Dios al pecado, cuánto aborrece su santidad el pecado. Y si a su Hijo, el cual no hizo engaño, ni se halló mentira en sus labios, y si a su Hijo, el cual nunca pecó, y si a su Hijo, en el cual tuvo complacencia, en el momento de juzgarlo tuvo que apartarse de él, ¿cuánto más a esta generación perversa y rebelde, que menosprecia el amor de Dios, que se burla del nombre de Jesús, que se jacta de su palabra y la pisotea, que abusa de la sangre del Cordero? ¿Cuánto más a esta generación no tendrá todo el derecho de decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado desde antes de la fundación del mundo para el diablo y sus ángeles? Porque os extendí mi amor, me hice como vosotros, y en la condición de hombre me humillé y os serví. Extendí mis manos y dejé que hicieras lo que quisieras conmigo. Dije aún que perdonaba cualquier blasfemia contra mí. Me extendí a vosotros en amor y misericordia, y aún así no quisisteis. Aún así blasfemaste a mi Hijo. Aún así menospreciaste la sangre vertida por vosotros. Apartaos de mí, malditos. Y entonces aplaudiremos. Y entonces diremos: justo eres, oh Dios, porque has guardado con paciencia el día de tu ira, la ira del Cordero, para vertirla sobre aquellos que han rechazado el amor. No han aceptado el amor de la verdad y han preferido creer a la mentira. Ese es el Evangelio, el gran amor de Dios y a la vez su odio por el pecado. Y quiero decirles, mis hermanos, que ese amor de Dios no es para la iglesia. Dios no ama más a la iglesia que al mundo. Lo que es más, no dice la Escritura: de tal manera amó Dios a la iglesia que ha dado a su Hijo unigénito. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros los cristianos hemos tomado el amor de Dios y hemos hecho nuestro altarcito en nuestras congregaciones locales. Y llegamos y nos gozamos de que somos los escogidos, de que somos los hijos del Rey. Y hablamos de cuánto nos ama Jesús. ¿Qué de aquellos a los cuales Él envió su amor? ¿Qué de aquellos por los cuales Él vino? Jesús dice: sí me gozo de que estén emocionados de mi segunda venida. Sí me gozo de que estén esperando que yo aparezca en las nubes por ustedes. Pero, ¿ya les contaron a los otros de mi primer venida? Ustedes que están tan listos esperando la segunda venida, ¿ya le contaron a aquellos de mi primer venida? De lo que Cristo Jesús hizo en su primer venida. ¿No creen ustedes que sea justo que antes de que ese mundo allá afuera en tinieblas pueda ver al Rey de Reyes venir en su nube de gloria, nosotros le contemos lo que ese Rey de Reyes hizo ya? ¿No creen ustedes que es justo que en lugar de meramente burlarnos y decirnos: uno de estos días nosotros vamos a ser arrebatados y ustedes se van a quedar, les digamos por qué es que nosotros vamos a ser arrebatados? Por el gran amor de Dios. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos y les suplico que en este instante nadie haga ningún comentario. Cada uno dé lugar al Espíritu Santo a hablar a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Evangelio Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona nuestra lentitud de entender y nuestro egoísmo, Señor, y nuestra complacencia personal. Perdona que hemos sido culpables de recibir la sangre del Cordero